A lo largo de todos sus capítulos animados, Dragon Ball ha tenido una gran cantidad de capítulos de relleno, los cuales en su mayoría son bastante buenos. Un claro ejemplo es la saga del Torneo del Otro Mundo, con la introducción del mítico y recientemente canonizado Olivu, quien se nos confirmó que era uno de los héroes del pasado de la Tierra, el cual tenía un excelente cierre con el combate final entre Goku y su rival del otro mundo, Pai Ku-Han. Aunque por otro lado tenemos esos rellenos que se les tiene una especie de amor-odio, como aquel capítulo donde Goku aprende a conducir, dándonos esa polémica escena donde Goku batalla para levantar un camión. Y también están aquellos que no son tan buenos, como el relleno de Garlic Jr. y mejor no hablemos de eso. Hola, mi nombre es Dragon, y el día de hoy hablaremos de un capítulo de relleno que sin tener peleas, transformaciones, y es más, ni siquiera un villano, nos enseñó una valiosa lección, al mismo tiempo que a más de uno le sacó una lágrima. Y ahora con su permiso, comenzamos. De acuerdo, si no lo han notado por la miniatura, el día de hoy hablaremos del capítulo 9 de Dragon Ball Z, capítulo titulado Perdóneme señor robot, lágrimas que desaparecen en el desierto. Y ya solo con el título, ya podemos ir sintiendo que la cosa pinta para mal. En el capítulo anterior pudimos ver cómo Gohan se transforma en Osaru por primera vez, y como consecuencia, Piccolo destruye la luna, por lo que este capítulo arranca justo al día siguiente. El niño estaba un poco confundido al no entender exactamente lo que pasó, puesto que como todo Saiyajin que no domina su forma Osaru, no podría recordar nada de lo ocurrido al haberse transformado. Él se daría cuenta que su cola había desaparecido, pero este tendría poco tiempo para pensar en eso, ya que una serie de animales salvajes comenzarían a atacarlo. Entre ellos, un cocodrilo y un tigre intentarían comérselo, para luego ser atrapado por un águila gigante que terminaría soltándolo al pelear con un pterodáctilo. En su intento de escape, el niño caería en unas ruinas. Obviamente estaba muy asustado por esto, para luego darse el susto de su vida cuando en dicho lugar se toparía con una figura desconocida, el cual resultó ser un viejo robot medio enterrado en la arena, el cual por su apariencia se podía notar que tenía bastante tiempo ahí abandonado, y al presionar el botón de encendido, resultó que este aún estaba en funcionamiento. Aunque para desgracia de Gohan, en vez de ser un amable robot de servicio, este resultó tener la personalidad de un viejo cascarrabias, el cual solo quería que lo apagaran para seguir durmiendo, cosa que después entenderíamos por qué. El niño comenzaría a llorar pidiendo ayuda, así que aunque de una forma un tanto grosera, este le indicaría a Gohan la salida, claro, exigiendo que lo dejara apagado. Por desgracia, la salida conectaba justo con un acantilado, el cual hacía que fuera imposible para él escapar. Nuevamente él pediría ayuda, solo para escuchar que efectivamente era la única forma de escapar, y por ende volvería a llorar. Esta vez el robot lo consolaría un poco, aunque regañándolo por su comportamiento infantil. El niño vería una serpiente, y se quedaría callado un momento por el susto, cosa que le haría notar que el robot no lo podía ver, ya que al no escucharlo, este creyó que se había ido sin más. Así que Gohan, como un buen niño estudioso que es, le arreglaría la función de visión, y por ende, ahora el robot se daría cuenta que efectivamente Gohan solo era un niño asustado. Pero fuera de sentir empatía por él, este nuevamente le diría que solo le queda saltar el acantilado para poder escapar, insistiendo en quedarse apagado. A lo que a Gohan no le quedaría más que obedecer y llorar en silencio hasta quedarse dormido. Las horas pasaron y al despertar el niño vio un escorpión, por lo que instintivamente enciende al robot, el cual al saber la razón, con algo de irritación le diría que es normal y que lo dejara volver a dormir, a lo que Gohan nuevamente obedecería a pesar del miedo. Rato después, nuevamente vuelve a encenderlo, esta vez diciendo que tenía hambre. El robot con frustración le diría que lo único comestible serían escorpiones o víboras, cosa que solo haría llorar a Gohan, y por ende, haciendo temblar las ruinas por el ruido. Sin otra opción, el robot decide ayudarlo, señalando una esquina, donde Gohan encontraría unos hongos comestibles, aunque este no querría comérselos crudos. El robot aclara que de seguir con esa actitud, no podría sobrevivir por sí solo. A lo que de una forma un tanto inocente, el niño le dice que tiene conocimientos de su modelo, por lo que sabe que él tiene una función para cocinar, recalcando que él es un excelente robot, y con este halago le sube un poco el ego, haciendo que éste acepte cocinar los hongos, aunque solo por esa ocasión. Esta vez es el mismo robot quien le pregunta qué es lo que hace en ese lugar, a lo que el niño contesta que lo dejaron ahí, y que ahora solo quiere volver a casa. El robot en cierta forma siente lástima por el niño, ya que siendo consciente de los peligros del lugar, este sabe que sus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. A lo que Gohan hace otra pregunta que lo tomaría con la guardia baja, ¿por qué él estaba en ese lugar? Así que con un tono de casi resignación, este explica que fue por culpa de un accidente, ya que durante la investigación de esas ruinas, un terremoto provocó que este quedara atrapado en el lugar, cosa que explicaría su estado actual.
Nuevamente, con un tono de inocencia, Gohan intenta alegrarlo, diciendo que tarde o temprano alguien se interesará por esas ruinas, así que eventualmente alguien llegaría a salvarlo, aunque el robot corta esa alegría de golpe, ya que aclara que han pasado 80 años desde aquel entonces, dando a entender que él sabía que nadie iría a salvarlo. Gohan por su lado no dice nada y comienza a excavar para intentar sacarlo. Y aunque este le dice que no lo haga y que él podría salir si quisiera, no habría tiempo para más discusión, ya que esto provocaría que el robot pierda el equilibrio y las ruinas comiencen a derrumbarse. Uno de los pilares cae, pero usando uno de sus brazos, se las arregla para sostenerlo, comprándole tiempo a Gohan para escapar. Este se niega a dejarlo, pero nuevamente, este afirma que puede salvarse solo, pero él debe escapar. Gohan obedece y se prepara para intentar salir, pero este regresa recordando que debía pagarlo antes de irse. Desgraciadamente, una serpiente que estuvo ahí por todo el capítulo se lanza sobre el niño, a lo que el robot suelta la viga para poder salvarlo, cosa que trae como consecuencia que la salida quede completamente bloqueada. Además que el techo estaba a nada de caerse. Siendo consciente de lo que pasaría después, el robot le pide que haga un cruce de cables específico en su sistema, cosa que le dejaría usar toda su energía de un solo golpe. Y así, usando toda su fuerza, este lograría arrojar la viga abriendo la salida, para posteriormente tomar a Gohan y arrojarlo fuera, solo para finalmente ser sepultado por el derrumbe de la cueva. Gohan lo buscaría entre los escombros, solo para toparse con el desgarrador resultado. Viendo su cuerpo prácticamente destrozado, este le pediría disculpas, siendo consciente que todo fue por su culpa. El robot le diría por última vez que no se preocupe por él y que mejor se vaya, que aunque esté solo no debe llorar, que no debe depender de otros y que sobreviva por sí solo, para finalmente dejar este mundo. Gohan intenta encenderlo con desesperación, pero entiende que es inútil. Y así, caminando hacia el horizonte mostrando una sonrisa, al mismo tiempo que las lágrimas salen de sus ojos, este capítulo finalmente termina. Ok, primero que nada, algo que me gustaría resaltar es que el mundo de Dragon Ball, sin llegar a demonios interdimensionales, bioandroides de energía ilimitada, o marcianos con el poder de destruir el mundo con un dedo, podemos decir que es un mundo en extremo peligroso. Piccolo fue completamente honesto cuando dijo que cualquier niño normal que hubiera sido abandonado en ese sitio no lograría sobrevivir. Honestamente, incluso un adulto de nuestro mundo no pasaba ni 10 minutos antes de que algo se lo hubiera comido. Y es curioso, porque esto ni siquiera es nuevo. Desde la saga clásica pudimos ver la enorme cantidad de peligros que implica viajar solo por este mundo, pero parece que nunca nos habíamos percatado de eso debido a que siempre veíamos esto a través de los ojos de Goku, un niño que fácilmente podía lidiar con eso y más. Pero en esta ocasión es diferente, ya que Gohan no es como su padre. Él era, entre muchas comillas, un niño normal, o al menos del lado psicológico, ya que en este punto su primer instinto ante una dificultad fue simplemente llorar y pedir por ayuda, cosa que hace que los que vimos esto siendo niños pudiéramos empatizar incluso aún más con Gohan. A ver, algo que Dragon Ball ha hecho en más de una ocasión es mostrarnos que hay robots que tienen más humanidad que las personas mismas, porque a pesar de ser máquinas completas, su capacidad emocional hace que nos olvidemos por completo de este detalle. Claro ejemplo son los androides número 8 y número 16. Siendo número 8 quien se consideraba un fracaso completo porque a pesar de ser poderoso, este se negaba a causarle daño a personas inocentes. Por otro lado, está el androide número 16, el cual a pesar de ser construido específicamente para acabar con Goku, su personalidad bondadosa y amor por la naturaleza le impedían hacerle daño a cualquier otro ser vivo. Y el señor robot no es la excepción, aunque su humanidad se presenta de una forma muy distinta. El primer acercamiento de Gohan con él no es muy amable. Él no solo estaba molesto, sino que su único interés era volver a ser apagado. De hecho, le indicó la salida no porque quisiera ayudarlo, lo hizo simplemente porque quería que se fuera. Y aunque a primera impresión este parece ser solo un viejo cascarrabias, hay cosas que uno no entiende a la primera. Nos duela o no, el señor robot era una máquina, o al menos a la vista de las personas con las que éste trabajaba. Él era más bien una herramienta. No se nos deja claro si hubo más sobrevivientes cuando ocurrió el accidente que lo dejó atrapado, pero lo más probable es que de haberlo hecho, la pérdida de este pudo ser más calificada como pérdida de equipo, por lo que una misión de rescate sería algo imposible, y él era consciente de eso. La verdad, no tengo conocimientos formales de psicología, así que sería ridículo para mí querer dar un diagnóstico, pero si lo pensamos un poco,
el señor robot mostraba apatía, irritabilidad e incluso molestia cuando Gohan le reparó los sensores visuales, afirmando que estos no le servían de nada. No puedo afirmarlo, pero si hay algún psicólogo viendo esto, me gustaría que pudiera confirmar en los comentarios si el señor robot en este punto ya sufría de un episodio depresivo, cosa que de hecho se vuelve aún más triste cuando pensamos en la razón de este con estar apagado. Suponiendo que este mantenía cierto nivel de conciencia en ese estado, él sabía que cuando su energía llegara a cero, su conciencia desaparecería. Por lo que sabiendo que sería cuestión de tiempo para perderse para siempre, esta era su forma de alargar lo más posible lo que eventualmente sería inevitable. Realmente el señor robot era alguien que ya se había rendido por completo. Tras aquel accidente, su percepción de sí mismo cambió. Su directiva original le indicaba ser un robot de apoyo, ser útil en lo más posible para su usuario, pero al quedar atrapado pasó a ser solo un cacharro viejo sin propósito alguno. Pero al conocer a Gohan, esto cambió. En su inocencia, el niño le dice que es un robot fantástico porque puede hacer muchas cosas, que si bien se puede interpretar que él solo lo ayudó porque lo aduló un poco, realmente pudo ser algo más. Por primera vez en mucho tiempo, él ya no era solo un viejo trozo de metal. Volvió a ser un robot de servicio que tenía a alguien feliz solo por poder contar con su ayuda. Y de hecho esto se pudo notar cuando él cocinó los hongos para él, porque al terminar de hacerlo no le pidió a Gohan que lo apagara de inmediato, por el contrario, él mismo fue quien comenzó con esa plática, cosa que al inicio no hubiera hecho ni de chiste. Y esto se representa perfectamente al final. Cuando ambos quedan atrapados, él era consciente de que el techo se vendría abajo, y tuvo dos opciones. Por la posición en la que quedaron, fácilmente podría apagarse y con suerte sobrevivir. Pero Gohan no tendría esa misma suerte, por lo que este tomó su última decisión. Este usaría toda su energía para salvar a Gohan, lo cual de alguna forma nos mostró que él entregó su vida por el niño, tanto metafórica como literalmente. Y al final, con su último aliento, este le diría las palabras que necesitaba escuchar. No dependas de los demás, haciendo que de la forma más dura posible, Gohan finalmente aprendiera esa valiosa lección. Ok, si bien este capítulo no es canon, sí que nos muestra el primer paso que Gohan dio hacia su madurez, siendo esta la última vez en este mini arco que él tendría ese instinto de buscar a alguien más para que lo cuide, para ahora pasar a ser él quien sea esa figura protectora. Además de que este es uno de esos episodios que cualquier persona, solo con un poco de contexto, puede ver sin problemas, empatizar con los personajes y, por qué no, también aprender una valiosa lección como lo hizo el pequeño Gohan. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden dejar su like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video y con su permiso, me despido.